El tema para este día lleva por título Justificados por la fe y un subtítulo, ¿cuál sería? ¿En busca de qué? En busca del perdón de Dios. En busca del perdón de Dios. Y hago una pregunta. ¿Qué cosa es la justificación por la fe? ¿Alguien podría, no sé, decirme qué entiende por eso? Pablo habla de la justificación por la fe en lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿Cuál fue nuestra lectura bíblica? Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificado pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Paz. ¿Con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es tener paz con Dios? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué cosa es tener paz con Dios? En la cruz, por medio de Cristo, somos perdonados y justificados. ¡Wow! Justicia imputada y justicia impartida. Dos puntos sumamente importantes. Entonces, eso es justificación por la fe. La sierva de Dios en el libro Fe y Obra dice lo siguiente: justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre para hacer por este lo que no puede hacer por quién, por sí mismo. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Es decir, es esa obra de Cristo en la cruz del Calvario que tira por el suelo nuestra suficiencia propia. El pensar que nuestra propia naturaleza podemos cumplir con las exigencias o demandas de la ley. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza constantemente es de continuo ¿a qué? Al mal, al pecado. En nuestra propia naturaleza solo tenemos deseos que van de continuo al mal. Es decir, que en tu naturaleza y en mi naturaleza no podemos cumplir con la demanda de la ley. Porque dice Pablo más adelante que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, esas cualidades debería de tener la persona que va a cumplir tales exigencias: santo, justo y qué, y bueno. Pero hubo uno que vino a este mundo y vivió a la altura de la demanda de la ley, porque es que es santo, justo y bueno. Cristo Jesús en la cruz del Calvario trata de impartirnos, imputarnos lo que es esa cualidad que Él posee, para que así entonces, cuando la ley venga a demandar nuestra vida por el pecado, nosotros podamos ser exonerados o justificados. Continuamos. Muy bien. El texto clave que vamos a ver en esta ocasión es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Más la dádiva de Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Mira la ley como algo de esto. Mira la ley de esta manera. Inmediatamente el ser humano peca. Automáticamente la ley viene a exigir la vida del ser humano. Y Satanás está ahí acusando. El hermano pecó y por ende necesita morir, necesito su alma, necesito llevarlo. Lo que pasó con Moisés era lo que Satanás quería hacer, reclamar su vida, porque Satanás es padre de pecado, padre de mentira, dice el texto sagrado. Ahora bien, inmediatamente el ser humano peca, la ley es como una lanza que va hacia él. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el ser humano se esconde en la fe de Cristo Jesús? La ley encuentra a uno con el cual se puede comparar por igual y no puede reclamar tu vida, porque tu vida fue cambiada en Cristo Jesús. Entonces, ahora no peca, ahora no, porque el ser humano inmediatamente se encuentra con Cristo, su vida es cambiada. Segunda de Corintios 5:17
De modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso pasa. Cuando Dios crea al hombre, el hombre sale de la mano de Dios perfecto. El hombre sale con una naturaleza levantada, una naturaleza que no estaba caída, una naturaleza que no estaba dada al pecado. Ahora bien, Dios en el huerto del Edén le dice al hombre las cosas que debe hacer y las que no debe de hacer. Lo mismo ocurre con nosotros hoy día. Dios nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Ahora bien, el hombre, al verse allí en el lugar sagrado, en el lugar santo, en el lugar que Dios había preparado para ellos, entonces comete el pecado tentado por Satanás. Inmediatamente el hombre peca, entonces su vida es cambiada. Ahora el hombre ve que está desnudo. Ahora el hombre ve que conoce las cosas que son malas y las cosas que son buenas. Ahora bien, pregunto yo, ¿por qué razón cuando Eva come del árbol sus ojos siguen igual? ¿Por qué razón no nota el pecado antes de que el hombre comience? Piensen en eso. Cada uno de los que estamos aquí en esa mañana somos constituidos sacerdote y por ende Dios espera de nosotros que cuidemos su reino. Dios espera de nosotros que cuidemos nuestros hogares. Dios espera de nosotros que prediquemos su palabra en todo tiempo, en todo lugar. Entonces cuando el hombre peca, sus ojos son abiertos y ahora el hombre ve que está desnudo y ahora el hombre siente miedo. ¿Y qué cosa es el miedo? El miedo al pecado, el miedo es una emoción. ¿El miedo es qué cosa? Una emoción. Entonces el hombre ahora siente miedo, siente temor, cosa que antes no sentía. Es que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano no fue creado para enfermarse. El ser humano no fue creado para ver al otro ser humano, a su prójimo, padecer, sufrir y demás. El ser humano fue creado para glorificar el nombre de Dios, para vivir de gloria en gloria al lado de Cristo Jesús. Pero lamentablemente, cuando se introduce el pecado en este mundo, las cosas cambian. Tu vida cambia y la mía cuando el pecado llega a nuestros corazones. Tu vida cambia y la mía cuando el pecado llega a nuestro ser. Hay un texto en la Biblia que dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar en contra del Espíritu Santo. ¿Es eso? ¿Qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es el rechazo constante y continuo que hacemos contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente está ahí, tanto para con el impío como para el no impío, buscando la manera de que el hombre reconozca la pecaminosidad que hay en sí y que vea que la única manera de ser cambiado es Cristo Jesús. El Espíritu Santo está ahí, hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones, pero endurecemos nuestros corazones una y otra vez. Endurecemos nuestros corazones cuando dejamos que las circunstancias nos muevan y esas circunstancias nos lleven a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que hagamos su voluntad. Naturalmente, el ser humano tiene emociones. Naturalmente, ¿qué ocurre con las emociones? Y si no recuerdo mal, el último tema que estuve presentando en esa iglesia fue en dirección a esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien te hace algo, automáticamente tú llevas una información a tu cerebro y el cerebro, mediante a las hormonas, a los transmisores, va a enviar una información a otra parte, un proceso bioquímico mediante la dendrita y sinapsis que se puede dar ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre con eso? Automáticamente ocurren estas reacciones bioquímicas en nuestras vidas. Esto puede afectarnos
como en nuestra salud físicamente. ¿Ven las cosas que ocurren con un simple pensamiento? ¿Con una simple reacción ante un estímulo? Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere perdonarnos y Dios quiere justificarnos. Siguiente, por favor. Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué cosa? Al pecado. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y la gente sabe eso. La gente sabe que la ley es buena. De hecho, si la ley no fuera buena, en las instituciones civiles y públicas no se tomara como referencia para que se cumpliese. No sé si usted nota la idea. Muchos le critican porque usted guarda los mandamientos, pero las instituciones civiles toman de los mandamientos para poner entre sus reglas y leyes. ¿Me di a entender? Es decir, el mandamiento es justo, santo y bueno, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Nuestra naturaleza no es capaz de cumplir con la demanda de la ley de Dios, puesto que la ley de Dios es el trasunto del carácter de Cristo. Cristo en su vida reflejó la ley de Dios y jamás fue deseo de Dios que la ley fuese escrita en una tabla o en una piedra. Jamás quiso Dios que la ley se escriba ahí. ¿Dónde quería Dios escribir la ley? En nuestros corazones. Dios quería escribir la ley en nuestros corazones, que de manera automática se reproduzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo, porque contra tales cosas que ocurren no hay ley. Cuando Gálatas capítulo 5 es puesto en nosotros, y el amor, el gozo, la paz, mansedumbre, benignidad, paciencia, fe y amor son puestos en nosotros, entonces estamos cumpliendo exactamente lo que dice la ley. Amar a tu prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, el cuarto mandamiento que habla del sábado, y así sucesivamente. Es lo que Dios quiere, escribir la ley en nuestros corazones. Que cuando nos ocurra algo, podamos tener la capacidad suficiente para enfrentar las situaciones de acuerdo aún así, dice Jehová. ¿Qué hubiese hecho Cristo en tal circunstancia? ¿Qué habría hecho Cristo en tal situación? Dios quiere que reproduzcamos su carácter. Y la única manera que esto puede ocurrir es que creamos en Él y creamos que Él en nosotros puede hacer su voluntad. Pero para que esto ocurra, debemos hacer algo, y es negarnos a nosotros mismos, negar nuestra naturaleza, la cual constantemente va de continuo al mal, la cual constantemente es enemistad con Dios, y esa enemistad con Dios es la mente carnal que hay en nosotros. Esa es la enemistad contra Dios, la mente carnal que hay en nosotros. Entonces Dios quiere sustituirla por la justicia de Cristo. Siguiente, por favor. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 119, verso 165 dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Tu ley. ¿Qué cosa entonces es la paz con Dios? Amar sus mandamientos, obedecer su ley, porque el obedecer la ley de Dios es andar en paz con Dios y es andar en paz para con el hombre. Pero hay un punto que debemos de entender. Y en cierta ocasión hablaba con mis alumnos en el colegio. Les decía, en la semana antepasada, si no recuerdo mal, se dio el tema de la paz. Y yo hice la pregunta a modo de introducción de clase. Ese día lo que hice fue no hablarle de clase en sí, sino entrar por ahí. Y le pregunto, ¿qué cosa es la paz? De una vez hubo diversidad de comentarios e ideas. Y comenzaron algunos por allá, es tener todo
es no pelearme, es esto, es lo otro, es aquello, es sentirme feliz y demás. Un sinnúmero de ideas. Yo entonces le pregunté, la paz es circunstancial, es decir, yo voy a estar en paz dependiendo de la circunstancia. Si me llevo bien con el hermano, si el hermano me habla lindo, debo de estar en paz, y si me habla feo ya no tengo paz por eso. Esa fue mi pregunta para con ellos. Y ellos me decían, pues claro, profe, yo debo de estar en paz, yo solo tengo paz, si me trata bien, si me trata mal, yo no puedo querer pelear. Decían los muchachos. Y les decía, la paz no es circunstancial. La paz es algo que debe de estar en nosotros a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. ¿Por qué razón? Porque si la paz es amar la ley de Dios, eso significa que en momento bueno y en momento malo yo debo de amar ¿qué cosa? La ley de Dios, por ende debo de estar en paz. La paz no significa que no vengan problemas y situaciones. La paz significa que a pesar de las situaciones yo puedo encontrarme con el Señor en mi devoción personal. La paz significa que a pesar de que el hermano hizo algo en mi contra, yo pueda tener el dominio emocional suficiente para sopesar qué es mejor, qué hubiese hecho Cristo en mi lugar. La paz no es meramente estar bien o feliz cuando las cosas marchan bien. La paz va mucho más allá que eso. La paz es Cristo. Amén. Y dice Gálatas que parte del fruto del Espíritu es paz. O sea, que el fruto del Espíritu, ustedes saben que es integral. Es amor, paz, paciencia. La paz está ahí. Así que si usted no está en paz, hay problema. Bien, quiero el cielo de que podamos estar en paz con Dios. Sí, si ustedes se fijan, la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos incapaces de cumplir con la demanda de la ley, con las exigencias de la ley. Ahora bien, ¿qué hace Dios entonces para que nosotros podamos vivir a la altura de su ley? ¿Qué hace Dios a nuestro favor en ese sentido? El hermano dijo algo al principio muy interesante, y es que en la cruz del Calvario se dan dos procesos. Se da el proceso de la justificación, allí entra lo que podría llamarse justicia impartida y justicia imputada. ¿Qué es lo que Dios hace allí? Dios nos justifica y por amor a Cristo nos santifica. Ahora bien, el proceso de santificación es continuo y constante en nuestra vida. Debe de ir en desarrollo. No es que hoy empecé en cero y voy a terminar en cero. Es que hoy nosotros debemos de ir en busca de la fuente del conocimiento de Dios, su palabra, para que la palabra de este en nuestras vidas pueda ser una realidad. Por nosotros mismos no podemos cumplir con la demanda de la ley. Sin embargo, nuestra fe en la fe de Cristo puede entonces hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y eso es justificación por la fe. Realmente el ser humano no perdona. Por ejemplo, usted falla hoy y el ser humano a los 10 años le recuerda, fulano, no, pero fulano pecó en el 2005, él falló, y siempre va a tener esa referencia. Cuando usted le pregunte por esa persona que falló, en automático, aunque ese hermano haya sido cambiado, usted por lo general lo primero que dice, bueno muchacho, pero mira, él pecó en el 2005. O sea, constantemente vivimos con eso aquí en nuestras mentes. Pero Dios es tan misericordioso que cuando perdona, se olvida de qué? Del pecado. Porque dice la Biblia que lo arroja al fondo de qué? Al fondo del mar. Lo arroja al fondo del mar. Y ahí está entonces lo que venimos a presentar en esta mañana, en busca del perdón de Dios. Es posible que en tu vida hayas tenido situaciones con una persona o con quien quiera que sea. Si presentaste ante Dios tu pecado, tu falta, y por la misericordia de Cristo te apartaste de Él, Dios es justo y bueno y misericordioso para perdonar tus pecados.
Mis queridos, es tiempo de aprovechar el poco de gracia que nos queda. Constantemente se dice que hay tres cosas que las tenemos en contra o a nuestro favor, dependiendo cómo estemos ante Dios. Esta puede ser que uno muera, la ira de la gracia o que Cristo venga. Cualquiera de las tres que ocurra, si no estamos preparados, pues obviamente no iremos al cielo. Pero si ahora nosotros aprovechamos que Cristo está dispuesto a darnos su perdón, entonces podemos acudir a Él y podemos ser perdonados. No dejemos el sacrificio de Cristo tirado allí. No lo dejemos. Cristo murió para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. Cristo es esa escalera de Jacob que nos conecta con el cielo. Cristo es ese puente que nos lleva al Padre para entonces presentarnos justo ante Él. Ya Cristo hizo lo que tú y yo deberíamos hacer. Cristo murió sin haber pecado, pero tú y yo constantemente pecamos. Constantemente le fallamos a Dios. Constantemente nos criticamos unos al otro. Constantemente somos movidos por el momento y la emoción y tomamos decisiones movidos por esta sin pensar en la consecuencia. Eso es natural en nosotros, es normal que ocurra, pero debe de poseernos un poder sobrenatural para que ese poder en nosotros haga lo que no somos capaces nosotros de hacer, y es reproducir el carácter de Cristo. No permita que en tu vida el sacrificio de Cristo sea en vano. Cristo murió, y no murió por el cristiano, no murió meramente por el que hace la cosa bien. Cristo murió por personas que tienen debilidades, por personas que constantemente le hemos fallado, lo hemos portado mal, tal vez hemos dicho y hecho cosas no agradables para Él. Cristo murió para esa persona. Es por eso que dice el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Yo no sé si en esa mañana tú te consideras salvo, te consideras perdido o como quiera que sea que te consideres. Cristo Jesús vino a morir precisamente por ti y vino a morir por mí. Movidos por la circunstancia, podemos hacer cosas como ustedes nos imaginan en contra de la ley de Dios, en contra de sus mandamientos. Pero Dios quiere justamente cambiar esa naturaleza en nosotros que hace que cuando el hermano nos hace algo, nosotros queramos maldecirlo, de quitárnosla. Él quiere cambiar eso. Él quiere cambiar esa naturaleza. Porque dijo en una ocasión un escritor que ante una mala acción, lo más natural es otra acción peor o otra mala acción. Dijo en una ocasión alguien eso. Es normal que nosotros actuemos de esa manera, porque nuestra anatomía está así. Nos dejamos llevar por las emociones y actuamos conforme a eso. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Y qué es lo que vengo a presentarte en esta mañana? Que por la fe en Cristo Jesús podemos ser transformados. Por la fe en Cristo Jesús, ese pecado en nosotros puede ser cambiado y puede ser, para la gloria de Dios, una bendición en nuestra vida en hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, es una decisión que tenemos que tomar. El vivir conforme a la palabra de Dios conlleva decisiones. Y si ustedes se fijan, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Ahora bien, la mejor decisión que tú puedes tomar en este día es buscar a Dios para que, ya que nosotros no podemos hacerlo por nuestra fuerza, Dios haga en nosotros su voluntad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Siguiente, por favor. Dice ahí, cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario, al confiar en las promesas, aceptando lo que dice Dios, recibe alivio y paz en su alma. Clama, Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame, perezco. Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios.
Eso está en el libro Fe y Obra de la hermana Elena G. de White. Nuestra fe debe de aferrarse en la fe de aquel que vivió en este mundo y jamás pecó. No es ni siquiera tu fe lo que te salva, es esa fe puesta en la fe de aquel. Eso dice Pablo. Siguiente, por favor. Gálatas 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de quién. ¿Por la fe de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de quién. De Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Es la fe de Cristo lo que hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Continuamos. Romanos 4:1-5 dice algo interesante, y es: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. No es por lo que tú tengas económicamente, mentalmente o físicamente que tú vas a ser justificado. No es un título universitario, no es ni siquiera el tener un vehículo, una casa o lo que quiera que sea lo que te justifica para con Dios. No es el anciano pastor de iglesia lo que te justifica. Es la fe de Cristo lo que hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es el creer que Cristo puede transformarnos. Es el creer que el Espíritu Santo puede cambiar esa crítica constante que hago al hermano. Es el creer ese deseo que tengo hacia alguien que peca contra mí. Es el creer que cuando alguien me haga algo, yo pueda hacer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo: orad por los que os aborrecen, por los que os maldicen. Es hacer eso. Entonces, cuando hagamos esto, significará que estaremos cumpliendo lo que dice el libro de 2 de Corintios, como ya dijimos anteriormente, que si alguno es en Cristo es una nueva criatura.